Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Varios sucesos ocurrieron en la isla, entre ellos accidentes y un incendio. Ministro Glenn Vercruz de viaje para Holanda junto a compañías de utilidad. Paciente con cáncer terminal tuvo que llegar hasta un banco para que le aprobaran la entrega de su dinero. Por error, un señor atropelló a su esposa en Puerto Rico y le causó la muerte. Una mujer se confunde de hijo al llegar al aeropuerto. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre la bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Empezamos como siempre con noticias locales, con algunos incidentes que ocurrieron en nuestra isla en las últimas horas, entre ellos un incendio que allí afectó la habitación de una casa ubicada en Joyver. Ayer martes, justo después de la rotonda de Majuma, el conductor de un vehículo Honda Fit que venía de dirección hacia el aeropuerto perdió el control y se fue muy fuerte en contra de los bloques que se encuentran allí en este lugar, en el Green Corridor. El impacto fue fuerte y dejó una dama que se encontraba sentada en la parte trasera del vehículo con heridas leves. La policía se presentó de inmediato al sitio, cerró la vía y la ambulancia también tuvo que presentarse, en donde los paramédicos hicieron los controles necesarios a las personas que se estaban quejando de algunos dolores. En otro hecho que también ocurrió el día de ayer en la tarde, en el camino que va hacia el área de Cumaná, en la cruzada de Bondía Supermarket, sucedió un accidente fuerte en donde el conductor de un vehículo Suzuki Vitara se subió a una cruzada después de que recibió la oportunidad y que creyó que podía subir. Sin embargo, un vehículo Honda que venía viniendo en forma contraria de este Vitara alcanzó allí a golpearlo. El impacto fue fuerte, dejó ambos vehículos quebrados, la parte del bumper delantero, tanto del vehículo Honda gris. Allí una persona resultó levemente herida. Por eso la ambulancia tuvo que presentarse y atender con la víctima. La policía estuvo en el sitio, tomó datos del accidente y al final el equipo de Road Service se presentó para poder alzar estos vehículos que estaban obstaculizando la vía. Y en otro hecho que también ocurrió ayer martes en la tarde, los habitantes de una casa en Joyver empezaron a sentir un fuerte olor a humo que estaba saliendo de una de las habitaciones de su casa y por eso llamaron inmediatamente la alarma de las autoridades. Por eso la unidad de los bomberos y de la policía llegaron a ese sitio, donde los bomberos empezaron a entrar en acción y constataron de dónde estaba saliendo este humo por esta habitación que se estaba incendiando. Los dueños de la casa estuvieron presentes y allí la señora entró en shock al momento en que se dio cuenta cómo la parte de su casa estaba totalmente incinerada. La policía conversó con la señora para poder concluir efectivamente cuáles fueron las causas que produjo este incendio. Cambiando de tema, el ministro Glenn Vercruz, ministro de Labor, Integración y Energía, ya está de viaje para Holanda conjuntamente con compañías de utilidad. La intención es poder no solamente mirar toda la diversificación que se tiene y de esta forma también ir encaminados hacia el hidrógeno, no solamente para ahora, pero también para las futuras generaciones. Estimam aqui na Holanda para entamar o processo junto com as companhias de Estado, WEP, Elmar Utilities e RDA, junto com o Ministério de Energia, para nos encaminar o processo para chegar na consórcio, partnership entre Holanda e Aruba para a realização de Aruba Hydrogen Valley. Entre valle de inversión con los BIM para desarrollar la visión de producir energía con hidrógeno de una forma limpia, protegiendo los medio ambiente, nos vivas, las comunidades, nos mundo, para nosotros y para futuras generaciones, y también creando industria, creando pilar económico diferente en los turismo, arriba es zona de refinería, transformando es zona
de refinería, manteniendo como una zona de energía, pero energía limpia, pasínanos por crear proyectos que tienen un impacto económico positivo para Aruba, que lo crea cúpula de trabajo bom pagar para nos gente y a través diversificando a economía arubiana. Me considerar como ministro de labor, ministro de energía y ministro de integración, me considerar como parte del team de gabinete Weber Cruz 2, llamar para junto con las compañías de gobierno, junto con el ministerio, junto con el gobierno de Aruba, nos realizar la visión de Aruba Hydrogen Valley para nós y para el futuro generacional. El día de ayer ocurrió un hecho inusual en nuestra isla y, como era de esperarse, se convirtió en la imagen del día, un video que se viralizó. Les hablo del tiburón martillo que hizo presencia aquí en Aruba, acaparando la mirada tanto de locales como también turistas que se encontraban a la orilla en la parte norte de la isla. Ayer martes en nuestras redes sociales se viralizaron estas imágenes en donde se puede apreciar la presencia de un tiburón martillo en la costa de nuestra isla. Pues allí en la parte sur del Hotel Marriott fue evacuada las personas que se encontraban de pronto en el mar debido a la presencia de este hammer shark o un tiburón martillo que llegó a la orilla y podría ser quizá una amenaza para las personas. Por eso empezaron a sacarlas y también los botes, intentando devolver una vez más el tiburón supuestamente a mar adentro. Pues este video se viralizó y según lo que se comenta, la mayoría del tipo de tiburón martillo que son pequeños no se consideran como peligrosos para los seres humanos. Sin embargo, los grandes sí podrían considerarse como peligrosos, pero el que se vio el día de ayer en nuestra playa se dice que es algo pequeño, pero hay mucha diferencia de opinión. El caso es que este video llamó mucho la atención y rápidamente se viralizó al ser algo inusual que un tiburón martillo esté nadando tan cerca de la orilla. Normalmente se conoce que ellos están en aguas más frías, es decir, mar adentro. Sin embargo, quizá este tiburón martillo estuvo desconcertado y por eso se vio en la orilla, captando toda la atención por parte de bañistas entre locales y turistas, pero también de pescadores y personas que trabajan en el mar por el área hotelera. En nuestra ronda internacional empezamos en Bogotá, en la capital de Colombia, con la falta de empatía que tuvo las personas en un banco allí en la capital, con un paciente que al parecer ya tiene todos los cuidados paliativos, pues él tuvo que llegar literalmente en camilla hasta una de las sedes del banco para que le pudieran entregar su dinero, porque allí esta entidad bancaria no quiso aceptar el poder que tenía su esposa. Don Hernán, un enfermo de cáncer que se encuentra con cuidados paliativos, tuvo que vivir una difícil situación cuando necesitó reclamar el dinero de su pensión en el Banco Caja Social. Es inconcebible que una persona que fue operada de la columna y no se puede mover tenga que venir. Resulta que la esposa de don Hernán, con quien lleva 33 años de casados, perdió la tarjeta débito del señor para reclamar la pensión. Por eso fue facultada por un notario que le entregó un documento legítimo para retirar el dinero. Sin embargo, en el banco no se lo aceptaron y le exigieron a don Hernán como titular de la cuenta que tenía que hacer presencia en la entidad. Mandan a hacer una cantidad de documentos notariados, firmados, y vienen y le dicen a mi esposa, vienen y le dicen a mi esposa que no. Y fue así como, ante la desesperación, la necesidad del dinero para los gastos médicos y la imposibilidad de que a la esposa le entregaran la mensualidad, tuvieron que trasladar a don Hernán en una ambulancia hasta la sucursal del banco ubicada en el occidente de Bogotá. ¿No era necesario? No, ella la trajo. Hasta el barrio La Granja, en Engativá, las cámaras de Noticias Caracol visitaron a don Hernán, que aún sigue sin entender cómo los funcionarios del banco le hicieron pasar por este mal momento. Es crítico porque uno se desgasta mental y físicamente pensando en cosas.
estaba recién operado y cualquier traslado afecta a la integridad física de la persona. Doña Elsa, su esposa, se ha dedicado día y noche a cuidar de este cáncer tan agresivo. Ella hoy contó cuál fue la respuesta que le dio la funcionaria del banco cuando le negó el dinero de la pensión. Le dije, entonces, ¿qué hago? ¿Hasta cuándo? Dijo, pues, le dije, hasta que se muera, y me dijo, pues sí. Le dije, les voy a poner una demanda. Dijo, pues hágalo. Entonces me paré y le dije, qué perdedera de tiempo. Y aunque ya pudieron reclamar el dinero, quieren que su caso jamás se vuelva a repetir con ningún paciente que tenga alguna enfermedad y que esté imposibilitado para visitar un banco. Este es el momento para denunciar todas estas situaciones críticas, las cuales nosotros los enfermos tenemos que pasar por algunas instituciones financieras. El Banco Caja Social abrió una investigación interna y reconoció que la situación fue producto de un error. Pidieron disculpas a la familia de don Hernán y aseguraron que tomarán medidas. Nos corresponde ofrecer nuestras más sinceras y profundas disculpas a nuestro cliente y su familia. Lo ocurrido corresponde a una situación particular en la cual no tuvimos claridad frente a los procedimientos que hemos tenido y definido para atender situaciones como esta que se presentan en algunos casos en nuestras oficinas. Pues hablando de este tema, el día de ayer se generaron marchas, pero también hay mucha preocupación entre la comunidad colombiana debido a la reforma a la salud, la cual fue anunciada no solamente por el presidente Gustavo Petro, pero que también podría cambiar el rumbo del sistema de salud colombiano. Un tema bastante complejo, un tema difícil que vamos a seguir bien de cerca. El proyecto de la reforma a la salud radicado ante el Congreso sigue generando fuertes reparos, esta vez por parte de Gestar Salud, que a través de este comunicado cuestiona la transformación que tendrá el sistema de salud colombiano. Entre los reparos al articulado está la eliminación de las entidades promotoras de salud. A juicio del gremio es trasladar las funciones de las EPS a nuevas entidades públicas sin el conocimiento, talento humano y experiencias necesarias, lo que pondría en riesgo a todos los usuarios. Para el gremio, la creación de centros de atención primaria fragmentaría el servicio a los usuarios, pues estos solo atenderían servicios de baja complejidad y por otro lado se atenderían las cirugías, hospitalizaciones y servicios especiales, lo que a juicio de Gestar Salud aumentará los trámites al usuario. Otra de las preocupaciones del gremio es la atención a los pacientes de alto costo, unos 7 millones en el país, quienes requieren atención especializada y seguimiento y serían atendidos en los centros de atención primaria. La gran pregunta desde el gremio es si estos centros de atención cuentan con la capacidad para atenderlos. Finalmente, una de las mayores críticas al articulado es que se destruiría los más de 70 años de historias de seguridad social en salud en Colombia. Cambiando de tema, por varias horas, diferente personal de los bomberos y entidades estuvieron allí tratando de auxiliar a un hombre que se había subido a una estructura a varios metros de altura, amenazando con quitarse la vida. Este hecho ocurrió en Guatemala. Un hombre de 30 años aproximadamente protagonizó una escena que a muchos les puso los pelos de punta. El sujeto se subió a la parte media de la Torre del Reformador, ubicada en la zona 9 capitalina. Cuando estaba en ese punto, amenazó con lanzarse hacia la calle. Las autoridades rápidamente tomaron acciones al respecto y paralizaron el tráfico en el sector. Varias personas se quedaron a observar a los alrededores de la zona. Los bomberos municipales llegaron al punto y uno de los elementos tomó valor para subirse a la estructura metálica. Pero el hombre le insistió al socorrista con no acercarse a él. Otro valiente héroe trepó y se sumó al diálogo para evitar que ocurriera una tragedia. Luego de unos minutos, los paramédicos convencieron a la persona para desistir de sus planes. Con ayuda de un camión de bomberos, llevaron al sujeto a suelo firme. De acuerdo con las autoridades, estaba bajo los efectos de algún estupefaciente, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro asistencial. Seguimos con un lamentable hecho que ocurrió en las vías de Puerto Rico, donde por un descuido, un hombre de cerca de 70 años estaba dando retroceso con su vehículo y allí alcanzó a atropellar a su esposa, con la que llevaba más de 50 años compartiendo su vida. Tristemente, esta mujer falleció.
Como un incidente desgraciado fue descrito el accidente ocurrido en este pequeño centro comercial ubicado en la carretera 417 en el municipio de Aguada. Fue allí que Virginia Acevedo Ruiz, de 77 años, falleció tras ser arrollada por una guagua que era conducida por su esposo Florentino Rosa, de 74. La policía investiga las posibles causas para esta tragedia. Es una pareja de personas mayores. El caballero es Florentino, de nombre Florentino Rosa, de 74 años de edad, y la ocisa, la señora Virginia Acevedo, 77 años. Es una pareja que lleva de matrimonio, según los datos de la hija, 54 años de matrimonio. ¿Y son residentes de esta zona? Son residentes del pueblo de Aguada. Aunque el proceso investigativo se encuentra en una etapa preliminar, la uniformada ya ha identificado las cámaras de seguridad ubicadas en la zona y no se descarta las entrevistas a posibles testigos. Se están verificando los videos para ver si hay testigos oculares, que entiendo que sí, y una vez tengan los videos que la unidad técnica de grabaciones los haya podido bajar, pues entonces se continúa la investigación y se entrevistan a los testigos. Esta tragedia afecta a toda la familia de esta pareja, un matrimonio de 54 años con residencia en el mismo sector Sabana donde ocurrió el accidente. Bueno, y aunque la investigación está en una etapa sumamente preliminar, el teniente Santiago nos indica que se presume pudo haber sido un percance de salud en el caso de don Florentino, lo que pudo haber provocado este accidente. Don Florentino recibió atenciones médicas tras el incidente, aunque la policía indicó que este resultó con heridas leves. Tras el accidente, la PR 417 permaneció cerrada por varias horas mientras las autoridades trabajaban la escena. Cambiando de tema, durante este mes de enero, a pesar de que la cifra de personas inmigrantes detenidas bajó con un 42%, sin embargo, diferentes analistas indican que todavía la migración ilegal continúa siendo parte diaria de la presencia allí entre los Estados Unidos y México. El informe es de La Voz de América. 128.410 personas fueron detenidas durante el mes de enero en la frontera sur de Estados Unidos, según datos de la patrulla fronteriza. Algunos migrantes dicen que la situación en sus países de origen los lleva a mantener firme la decisión de migrar. No. Aquí frenar no va a frenar, ya le digo nada. Aquí el que encuentre uno que lo patrocine, se va a ir. Felicidades y bienvenido. Pero hay muchos que no pueden y van a seguir haciendo lo mismo que por frontera, lo mismo por Coyote, lo mismo que por MAP, que por donde quiera. Con el paso del tiempo cambia el perfil de los migrantes detenidos en la frontera sur. Años atrás predominaban los hombres jóvenes y solos en busca de trabajo. Por un tiempo se vio a más familias o menores no acompañados, pero la tendencia está volviendo a cambiar y la llegada de estas poblaciones se ha reducido en más de un 50%, al menos si se le compara con el mes inmediatamente anterior. De los detenidos en enero de 2023, 2/3 eran adultos que emprendieron solos esta travesía. Expertos lo atribuyen a la reducción de la mano de obra en diferentes áreas, quizá interpretada por migrantes como una oportunidad de trabajo. Si digamos que estas personas todas están intentando aplicar a asilo, una vez que el caso es exitoso, puede traerse a la familia del aplicante y a la familia del asilado desde donde quiera que estén. De más de 6.700 miembros de familia que fueron detenidos cuando viajaban en solitario, el 82% fueron expulsados por no presentar la documentación necesaria en el cruce fronterizo, mientras otro 17% fue expulsado bajo el título 42, medida sanitaria adoptada durante la pandemia por el gobierno Trump, que aún sigue en disputa frente a su aplicación. Nos devolvemos ahora para Bogotá, Colombia, en donde cámaras de seguridad captaron el modus operandi que tenía una banda de extorsionistas que allí llegaban hasta un local comercial y lanzando balas para así poder amenazar a los comerciantes. Ya después de un arduo trabajo por parte de las autoridades, lograron detener a esta banda delincuencial, la cual la mayoría de ellos eran ciudadanos extranjeros. Desde hace 6 meses, algunos locales comerciales donde funcionan supermercados y tiendas en las localidades de Bosa y Kennedy venían recibiendo disparos en sus puertas y fachadas de esos negocios. Este es uno de esos peligrosos momentos en que un delincuente dispara varias veces contra uno de los establecimientos. En otra oportunidad pasaron en una moto y dispararon hacia el interior del local sin importar que hubiese clientes. Otras amenazas eran directas, pues los delincuentes entregaban el panfleto extorsivo a los propietarios de los locales, incluso ante la presencia de algunos niños.
Este panfleto intimida a las personas, les pedían una exigencia económica y más sin embargo les decían que si no pagaban pues iban a ser objetos de atentados en contra de su vida. Con las denuncias de los comerciantes en la mano, la policía realizó una investigación por más de 3 meses que permitió en las últimas horas adelantar varios allanamientos y capturar a 18 personas. Todos los detenidos son de nacionalidad venezolana, a excepción de uno que es colombiano. La intimidación que utilizaban estas personas a través de la violencia, el uso de arma de fuego en contra de los establecimientos comerciales para lograr obtener dinero a cambio de esas manifestaciones que estaban planteando, es decir, extorsión, uso de armas de fuego en los establecimientos comerciales. El nuevo secretario de Seguridad General en retiro, Óscar Gómez Heredia, dijo que este fue uno de los golpes más duros a las bandas de extorsionistas en Bogotá. Fueron 18 personas capturadas, 17 extranjeros, un colombiano, la banda denominada Los Satanás. Ellos intimidaban con pancartas a los comerciantes, les exigían algunos 2 millones de pesos, otros iban hasta 15 millones. Un juez de control de garantía legalizó las capturas de los detenidos y la Fiscalía solicitó medidas de aseguramiento en contra de ellos, al considerar que son un peligro para la sociedad. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Coiman llega con artículos y productos para esta semana del final del carnaval. De carnaval Buceita, Aruba de ambiente, creando conexión, conexión, creando conexión Buceita. In 69 we party, so move up behind it, drop everybody. Plumas de chipa y a tu camina, Buceita, mula de mulaco, bangosa, Buceita, algo sponsor oficial del carnaval 69. Creando conexión. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Del gas control llega. Ajá, el profesional Nandi Verdata llega. La gama en Baywalk. Llega, mas bispo de Matanan. Buen día, amigo. En Matanan hay un problema. Ya, mãe, está claro. Bájate un monstruo. Seguro. Bom dia. Bom dia. Mãe, a outra trabalho acaba, a outra cana chega. Limpa minha cabeça. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que esta semana es la última semana del carnaval número 69 y si usted todavía quiere hacer sus compras de última hora para celebrar las paradas, les contamos que en Coiman van a poder encontrar diferentes artículos especiales para esta temporada. Estamos en la semana final del carnaval número 69 en Aruba y nos encontramos desde Coiman, porque como ustedes saben tienen los mejores materiales y los productos especiales para esta época del carnaval. Si están buscando una opción especial para que ustedes puedan llevar sus bebidas o de pronto, ¿por qué no?, también sus comidas, un cooler en Coiman es la mejor opción.
Nuestros niños también hacen parte especial de esta época del carnaval en todas las paradas y por eso es importante que ellos tengan un espacio ideal para que se puedan sentar. Ustedes no van a encontrar en ninguna tienda en Aruba unas sillitas especiales para nuestros niños y aquí en Colman la pueden encontrar rosada para niña y también azul para sus niños. Recordemos que también no solamente es importante llevar algo de consumir, de bebidas, pero también de comidas y es muy importante tener un espacio ideal para nuestros snacks y aquí ustedes van a poder encontrar unos tuppers espectaculares en donde van a poder llevar y conservar sus productos frescos, bien sea snacks calientes o también snacks fríos. Y también tenemos algo ideal para poder conservar nuestras cervezas mucho más frías en un estilo ideal. Tenemos en diferentes colores y también para todos los gustos. Así que si ustedes también quieren llevar sus cervezas frías al carnaval, van a poder encontrar aquí estas botellas y espacios para que queden bien frías, cervezas por 6. Estamos en una de mis secciones favoritas. Ustedes van a poder encontrar estos vasos especiales donde van a poder mantener sus bebidas totalmente frías. Y también, si lo que les gusta es un poco más el color y el estilo, también van a poder encontrar estos mugs ideales donde ustedes van a poder disfrutar también de este carnaval con muchísimo color y muchísimo brillo. Aquí también encontrarán estos coolers especiales para una persona que va a poder también disfrutar de su carnaval con algo de hielo, con las cervezas, con las bebidas, algunos snacks para que esta puede ser también una buena opción si van de pronto una o dos personas a disfrutar del carnaval. Así que este fin de semana es el último fin de semana del carnaval número 69 y qué bueno poder comprarnos uno de los coolers con una marca espectacular para que ustedes pueden también de esta manera llevar sus bebidas frías, pero no solamente para la época del carnaval, sino para cualquier época, porque esta marca tiene una duración muy larga y también lo pueden disfrutar, por ejemplo, para la época del campamento. Así que les queremos hacer una gran invitación a todos ustedes para que pasen a Colman y no solamente vean la cantidad de productos que tienen. Si ustedes están desarrollando cualquier proyecto en sus casas, encontrarán los materiales, también las pinturas y muchísimos productos. Para más información recuerden visitar www.colmanbv.com y podrán encontrar especiales, descuentos, campañas, promociones y muchísimo más. A nuestra emisión de Primera Plana llega nuestra sección de las más virales y en esta oportunidad abrimos con una señora que tuvo un pequeño descuido al momento de llegar allí al aeropuerto, pues tenía 4 años sin ver a su hijo y al momento de llegar se confundió y abrazó a otro. A través de los años, los aeropuertos han sido escenario de cientos de historias, unas muy felices, otras no tanto, y algunas también cómicas. En este caso, una madre que se encontraba muy emocionada por el reencuentro con su familia, abrazó a un desconocido pensando que se trataba de su hijo. El joven tenía los brazos abiertos, pues también estaba esperando a sus papás. El curioso momento quedó grabado y fue compartido en TikTok. También se muestra el cariño de la mujer. Yo le di su abrazo también, según escribió. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les agradecemos por nuestra fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir y estar muy pendientes de todos nuestros avances, emisiones y noticias. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una nueva oportunidad.